C Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Esta es la imagen del día, el drama de decenas de familias en Vera que piden ayuda mientras acampan en el Parque Nacional, esto es en el centro de la capital del país. En minutos, los detalles de esta situación. Y la cifra del día es sobre el desempleo. En 12,3% se ubicó este dato que reveló el DANE para el mes de agosto. Según el Departamento de Estadística, 914,000 personas salieron del desempleo en el país, con respecto al mismo mes desde hace un año, cuando la cifra se ubicó en 16,8%, mientras el país estaba empezando a salir en las cuarentenas estrictas. En las 13 principales ciudades, la cifra fue un poco más alta, ubicándose en 14,2%. Con esto comenzamos. Estos son nuestros titulares. Alerta por lluvias en varias regiones del país. En las últimas horas se presentaron emergencias en Aguachica, Cesar, Vélez, Santander y en Barranquilla Atlántico. Casas destechadas, arroyos desbordados e inundaciones en viviendas hacen parte del panorama. Miren esta imagen. Es un niño del municipio de Pinillos, en el sur de Bolívar, tratando de llegar a su colegio. El río Cauca se desbordó, inundando la población y dejando incomunicadas a decenas de familias. En minutos les contamos la historia. Reclaman ayuda a más de 200 familias de la comunidad indígena en Vera que recibían ayudas monetarias para su manutención. Se quedaron sin los auxilios. Ahora acampan en el Parque Nacional en espera de más beneficios. Descuentos en el SOAT. Un proyecto de ley aprobado en el Congreso contempla una reducción en el seguro para los conductores que no sufran siniestros viales en el año. La iniciativa pasó a sanción presidencial. En el mundo, gran conmoción deja la actual situación carcelaria en Ecuador. Más de un centenar de muertos en un motín, el decreto de estado de excepción y llamados internacionales son parte del panorama en el país andino. La antioqueña Sara López gana su 6º título mundial, pero recibe críticas en redes sociales. ¿Por qué los reclamos? ¿Cuál es la diferencia entre arco recurvo y compuesto? Detalles en nuestra sección deportiva. Y el martes se conocieron los nominados a los Latin Grammy. Ese mismo día J Balvin publicó un video, un mensaje sobre este evento y ahora esas palabras se convirtieron en polémica. Más adelante les contamos en qué va este tema. Dulce como piña, muy fuerte sin ejercicio, pero bailando. Bienvenidos a RTVC Noticias, emisión del mediodía. Le hacemos seguimiento a la situación de las 200 familias en Vera que desde anoche se tomaron el Parque Nacional para acampar y pedir ayudas económicas. Los más de 500 indígenas aseguran que necesitan auxilios para vivienda. Además, denunciaron abusos por parte de la policía en su primera noche de toma al parque. La situación humanitaria para cerca de 200 familias en Vera procedentes del Chocó es crítica. Más de la mitad de ellos viven subsidiados en el sur de Bogotá hace casi un año, pero esos beneficios se terminaron y los corrieron de las casas. Entonces el dueño de la casa se lo sacaron para la calle a toda la población. Por ese motivo nosotros salimos, movilizaron y va a llegar más gente hoy y mañana. Lo más crítico es la situación de al menos 100 niños no mayores de 10 años, mala alimentación, frío y precarias condiciones de salud. Los indígenas piden techo y opciones de regresar a sus territorios. Primero el techo y luego después, cuando ya esta población está ubicada en el techo, ahora sí ya pueden hablar el retorno y reubicación. Entendiendo que el retorno es el regreso a sus comunidades y que sean acogidos en unas condiciones dignas de seguridad. En su primera noche en el Parque Nacional denunciaron abusos y enfrentamientos por parte de la policía. Llegaron ESMA y lo echaron Caranara. Echaron Caranara donde está ubicado en campamento.
El distrito señaló que analiza las opciones de diálogo y ayudas para esta población. Pero la ley impide que este tipo de subsidios se mantengan de manera permanente. A ningún colombiano le podemos pagar de manera permanente el arriendo durante varios años. Los indígenas aseguraron que continuarán en el lugar hasta que obtengan alguna solución. 974 indígenas en los resguardos de Babeiba, Antioquia, continúan confinados tras los enfrentamientos de grupos armados ilegales en esta zona del departamento. Son cerca de 282 familias que sufren este flagelo de violencia. Según la Unidad para las Víctimas, hará el traslado en las próximas horas de 13 toneladas de alimentos no perecederos y elementos de aseo. Ayuda humanitaria que será transportada vía aérea hasta los resguardos. Cambiamos de tema porque hay otra situación complicada en el país, las emergencias por lluvias. En Aguachica, Cesar, por ejemplo, 120 casas quedaron destechadas tras un fuerte vendaval. Las autoridades reportaron caída de árboles y también redes eléctricas en el municipio. Según el primer balance, los fuertes vientos provocaron afectaciones a canchas deportivas y varios establecimientos comerciales no cuentan con el servicio de energía. Las autoridades advierten que las fuertes lluvias continuarán hasta el mes de noviembre. En Barranquilla, 2 personas a bordo de un taxi fueron rescatadas de un arroyo. Las fuertes lluvias también generaron emergencias en el municipio de Soledad. Rodolfo Rodríguez, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía esta información. Muy buenas tardes. Las lluvias se presentaron en el sur de la ciudad de Barranquilla, donde 2 personas fueron rescatadas de aguas de un arroyo. Los muchachos venían bajando, pero como que ellos no se dieron cuenta del arroyo, cuando ellos quisieron salirse, ya el arroyo ya lo tenían en la mitad. No se podían salir. Entonces todos los muchachos que estaban por aquí cogieron una cabulla, lo amarraron y lo sacaron. Durante el aguacero también resultaron inundadas varias viviendas. Para Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Una grave situación se presenta en algunos municipios ribereños del río Cauca. Los niños del corregimiento Montequeira y Palo Bonito de Bolívar arriesgan todos los días sus vidas para tratar de llegar a sus colegios tras el desbordamiento del afluente. Bueno, para que vean ustedes todos los malabares que hace un niño aquí, mire, para no mojarse y llegar hasta su vivienda, mire, vean. Esta tapa plástica se ha convertido en el medio de transporte de 18 niños del corregimiento Montequeira en el municipio de Pinillos, un desecho que en medio de las inundaciones es el único recurso que les permite atravesar las aguas para llevarlos a sus hogares. Tienen que quitarse sus zapatos, a que los muerde una culebra, a que los puye una raya, un pez, algo les pasa a estos niños, se caigan al río, se ahoguen. Con el barro hasta los tobillos, los niños del Plan Bonito, también de Pinillos, retratan los estragos del desbordamiento del río Cauca en el sur del Bolívar. Queremos una escuela linda para nuestras clases y venimos con botas y a pies descalzos. Pero las lluvias no es el único mal que los aqueja. Sin sillas y con techos rotos, los pequeños reciben clases, muchos sin contar con un plato de comida digno. Exigiéndole al programa PAE que mire la situación de las leches, en qué estado se encuentran, que la mayoría de alumnos le entregan el complemento de las leches y salen dañadas, a muchos niños les ha causado vómitos, diarrea. Las autoridades locales hacen un llamado para que intervengan los colegios y se brinde un apoyo a la comunidad estudiantil. En Vélez y Puerto Wilches, Santander, 3 arroyos se desbordaron como consecuencia de las fuertes lluvias. En los municipios se reportan familias afectadas por las inundaciones. Noche de angustia para los veleños. En las últimas horas la lluvia no dio tregua. Las precipitaciones dejaron inundaciones y 2 familias damnificadas. Deslizamientos y algunos represamientos en algunas cañadas afectaron 6 viviendas en el barrio Los Cerezos y el barrio El Ricaute. La quebrada La Gachita se desbordó y no solo afectó el área urbana. En la vereda San Vicente, donde no tenemos vía, y en la vereda Llanadas, donde también se vino la banca, van a ser atendidas de manera inmediata gracias a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. A esta hora se encuentra activado el Comité de Gestión de Riesgo y Planes de Contingencia por si continúan las precipitaciones. Y hace pocos minutos el IDEAM entregó un reporte sobre las lluvias registradas en las últimas horas en distintas regiones de nuestro país. Según la entidad, este miércoles fue el día con más lluvias, con más cantidad de precipitaciones en el mes de septiembre. Actualmente se encuentran en alerta roja por niveles altos las cuencas bajas de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, y de igual manera la cuenca del río Sinú.
Mientras tanto, en el departamento del Tolima, por fin se logró controlar el incendio que consumió más de 200 hectáreas de bosque y vegetación. Las lluvias de las últimas horas ayudaron a mitigar las llamas. Laura Rojas, enviada especial a la región, con todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Nosotros llegamos a la vereda Tokio Mosqueral, una de las veredas más afectadas del municipio de Melgar por cuenta de los incendios que se registraron desde el sábado pasado, que por fortuna ya fue controlado por las autoridades y también por las fuertes lluvias que se registraron anoche. Justamente me encuentro con una de las habitantes del sector, que ella nos va a contar posiblemente cuáles fueron esas hipótesis que originó este incendio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros estamos, esto empezó en la Cerro de la María, que tiene una base militar. Desde ahí empezó, que es en la parte puro de allá arriba. De ahí en adelante empezó a correr y desafortunadamente fueron vientos muy fuertes y empezaron a subir. Aquí hubo mucha pérdida de animales. Aquí en esta región hay mucha culebra, está el borugo, hay ñeques, arañas, bueno, en fin, muchas cosas. Y afortunadamente tuvimos la colaboración de la alcaldía, los bomberos de Ibagué, hubo socorristas, hubo gente de la defensa civil. Y gracias a ellos y la gente aquí de la vereda, por supuesto, que ayudamos todos para que se pudiera pagar todo esto. Sobre las pérdidas que se registraron, ¿cuánto estiman ustedes en que volverse a recuperar? La verdad es bastante tiempo, porque si te das cuenta, todo quedó completamente acabado. Aquí nos toca empezar otra vez a limpiar, empezar a sembrar, esperar que llueva para que nos ayude, porque pues esto es bien alto, entonces hay que traer mangueras, es muy complicado. Muchísimas gracias. Pues bueno, el llamado de las autoridades es a estar en alerta para una posible evacuación. También los entes de control han hecho algunos llamados a las personas del Carmen de Apicalá. Por el momento esta es toda la información. Desde el municipio de Melgar, Laura Rojas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Laura, muchas gracias. Y a las 12:12 del mediodía cambiamos de tema, porque el gobierno nacional rechazó las amenazas del ELN, que anunció represalias tras la muerte de alias Fabián. El ministro de Defensa manifestó que si no cesan su actuar criminal, el Estado colombiano irá tras ellos. ELN, cínicos terroristas. El Estado colombiano, desde su legitimidad indiscutible, no acepta amenazas de los narcoterroristas. Estas declaraciones del ministro de Defensa se dan luego que el ELN, a través de un comunicado, hiciera un llamado y anunciara represalias por la muerte de alias Fabián, cabecilla de este grupo armado. Recordemos que alias Fabián fue encontrado herido por varios soldados días después del operativo que realizó el ejército en Chocó. Posteriormente fue trasladado al hospital donde falleció. O cesan en su actuar criminal y se desmovilizan, o la acción legítima y legal del Estado colombiano irá tras ellos. Rechazamos y no aceptamos bajo ninguna circunstancia el equiparar lo que ha sido, es y será el actuar constitucional y legal de nuestra fuerza pública, que están constituidas para defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Alias Fabián llevaba 4 décadas delinquiendo en el país y era acusado de asesinatos, secuestros y reclutamiento de menores. El presidente Iván Duque volvió a criticar lo que ha denominado socialismo del siglo XXI. Durante el Congreso Nacional de Comerciantes, el primer mandatario advirtió sobre las amenazas que tiene la democracia y calificó como sátrapas a quienes quieren imponer dictaduras. A muchos sátrapas que quieren valerse de la reelección indefinida en América Latina para pasar de democracias a dictocracias y después a dictaduras. La democracia tiene amenazas. Y la democracia la amenazan los discursos del odio y de la polarización, los discursos de la destrucción, pero también la amenazan los discursos que quieren atentar contra la libertad económica. Descuentos en el SOAT fueron aprobados en el Congreso de la República. La ley, que pasa a sanción presidencial y posterior sanción presidencial, busca que conductores que no hayan tenido accidentes de tránsito en los últimos 2 años puedan acceder a beneficios en la renovación. Además, se establecieron nuevos plazos para la renovación de las licencias, que tienen vencimiento en enero de 2022. Con 48 votos a favor y solo 14 en contra, en la plenaria del Senado se aprobó la ley que busca ofrecer descuentos en adquisición del seguro obligatorio SOAT. Fue aprobado en cuarto y último debate nuestro proyecto de ley, que reduce la tarifa del SOAT
a través de beneficios a los buenos conductores. El beneficio aplicará a conductores que no hayan tenido accidentes de tránsito en los últimos 2 años. El descuento en la renovación de la póliza llega hasta el 10%. Desde 1966 no ha tenido un ajuste este seguro y con este proyecto de ley encaminamos a que pueda servir de herramienta para poder controlar la evasión. El proyecto de ley prevé una ampliación en el plazo para la renovación de la licencia de conducción para 4.7 millones de conductores a los que se les vence el pase en enero de 2022. Tendrán un nuevo plazo hasta enero de 2024. Muy bueno porque hay momentos que de pronto uno invierte en el SUAT y pues uno nunca realmente lo utiliza. En el sistema del SUAT me parece bueno, dependiendo cuánto le rebajan también, ¿no? El proyecto de ley deberá ser conciliado en Cámara y Senado para su posterior sanción presidencial. Bienvenidos a la información del mundo en RTVC Noticias. Iniciamos en Australia con estas imágenes del impacto de un tornado en una zona rural al oeste de Sydney. Varias viviendas destruidas, árboles caídos y daños en líneas eléctricas son el saldo del trayecto de este fenómeno que, de acuerdo a la Oficina de Meteorología Australiana, se formó al oeste de la ciudad-región, que sigue en alerta máxima a causa de tormentas eléctricas severas. Ante el continuo ritmo de violencia al interior de las cárceles de Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide que se abra una investigación para esclarecer los hechos que dejaron más de un centenar de muertos y demanda también a la administración de Guillermo Lasso implementar acciones para evitar que se repitan. Algo sucede en Ecuador. El patrón de amotinamientos casi sistemático en prisiones de su sobrepoblado sistema carcelario deja entrever y cada vez con más nitidez un fenómeno galopante en el país andino y que permite plantear esta pregunta. ¿Acaso son las cárceles centros estratégicos o mejor, los laboratorios de la criminalidad ecuatoriana? Los casi 120 reclusos muertos y más de 50 heridos en el motín de las últimas horas en Guayaquil parece que dan un sí como respuesta, siendo el tercer suceso de estas características durante este año. Reafirma lo sospechado meses atrás, y es que lo que ocurre al interior de estos planteles es una tirante puja por el comando de redes criminales organizadas detrás de estos barrotes, pero con el accionar fuera de ellos, en las calles. El estado de excepción decretado por el presidente Lasso refleja sin duda una apremiante necesidad de imponer orden y constreñir cualquier asomo de escalada de violencia dentro de estos lugares, que incluye decapitaciones y uso de granadas. La otra cara de la moneda de esta situación se ve así. Queremos justicia, señor presidente. De la cara por lo menos por todos nuestra madre que sufrimos aquí por nuestros hijos. En febrero fueron 4 los amotinamientos simultáneos en cárceles del país que dejaron al menos 79 muertos. Y es que en resumen, la situación es esta. De 65 prisiones con capacidad para 30.000 reclusos, pero que alberga 39.000, se estima que miles de ellos hacen parte de los aproximadamente 20.000 miembros de células criminales que estarían estrechamente ligados con carteles mexicanos de narcotráfico. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, se convirtió en el primer mandatario en ser sentenciado a prisión por corrupción y tráfico de influencias en ese país. Hoy, y bajo una nueva diligencia judicial en su contra, suma una nueva condena. Sus campañas hacia el Elíseo siguen bajo la lupa. Aspirar a la presidencia de un país puede ser una carrera tan exigente y tan esquiva que lleve a apelar a cualquier recurso para conseguirla. La de Nicolas Sarkozy es una situación que, según la justicia francesa, le habría llevado a destinar unos 43 millones de euros o 50 millones de dólares, mucho más de la mitad del tope legal permitido, para la financiación de su campaña presidencial de 2012. Donde su error fue dar la espalda a este hecho y aprobar la celebración de mitines, como también de haber carecido de rigor sobre las cuentas, que reflejan un exceso de gastos centralizados en el operador logístico Big Malion, y de ahí el nombre dado al caso por el que es condenado hoy a 1 año de prisión.
decisión que sus apoderados legales sugieren apele y que se suma a la actual condena que en la misma dirección afronta por una campaña anterior, de la que los 4 años de cárcel en su contra se redujeron a 1 bajo prisión domiciliaria y 3 le fueron perdonados. Acusado de corrupción pasiva y de financiación irregular de la campaña que en 2007 lo llevó al Eliseo y que habría sido patrocinada por Libia. En menos de 2 meses en el país se han generado 77.000 empleos para jóvenes entre 18 y 28 años. Estos beneficios hacen parte del apoyo económico a las empresas que contraten jóvenes subsidiando el 25% del salario mínimo. Andrés es un joven de 22 años que fue padre desde temprana edad. A eso se le sumó el peso de no poder conseguir trabajo en medio de la pandemia. Yo soy padre, entonces la circunstancia nos llevó a la desesperación de buscar y buscar y buscar. Y pues es ese momento que uno no sabe qué hacer porque el bolsillo. Entre julio y septiembre en el país se han creado 77.000 empleos para jóvenes que como Andrés y Laura solo estaban esperando una oportunidad. Siempre hay una empresa, una entidad que lo quiere acoger a uno, como que lo quiere encaminar a lo que uno quiere. Siempre hay una oportunidad, buscar un montón, postularse y estudiar un poquito más. El contratar jóvenes de 18 a 28 años ha sido sinónimo de innovación y cambios en las empresas. Que cambiemos el chip, saquemos a los jóvenes del desocupe, de las calles, de las distracciones y aprovechemos esos conocimientos que ellos traen y incorporémoslos en nuestros equipos de trabajo. Hasta el momento se han postulado 16.000 empresas. Las regiones que han creado más empleos son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander, y los sectores que han hecho mayor uso de este incentivo son el comercio, la industria manufacturera y la construcción. Y en Bogotá, el distrito anunció la entrega de subsidios para jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Cómo acceder a ellos y quiénes se pueden beneficiar? Juan Sebastián Amaya, buenas tardes. Cuéntenos estas inquietudes. Buenas tardes, Carolina, televidentes. Pues los saludo desde el barrio Olaya, localidad Rafael Uribe, al sur de la ciudad, en donde el distrito anunció el lanzamiento de estos 10.000 cupos o 10.000 subsidios para jóvenes de entre 18 y 28 años que no tienen empleo y tampoco opciones de estudio. ¿De qué se trata? Son 500.000 pesos mensuales durante 6 meses y también opciones de encontrar empleo a través de charlas, conferencias y capacitaciones con entidades de la alcaldía del distrito y también con empresas privadas. ¿Cómo acceder a estos beneficios? A través de las páginas web de las alcaldías locales y también los puntos físicos de estas alcaldías de la ciudad. Recuérdelo, son 500.000 pesos entonces durante 6 meses y opciones de encontrar empleo. Otra información que hace pocos minutos el distrito entregó es que mañana abrirá la apertura de la licitación para el mantenimiento y reparación también de puertas de Transmilenio en 26 estaciones de la ciudad. Será una inversión superior a los 60.000 millones de pesos. Esta es la información que tenemos desde el sur de Bogotá. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Tiempo de hablar de deportes y de una mujer que la está sacando del estadio, la colombiana Sara López, quien conquistó su 6º título mundial en el tiro con arco, modalidad arco compuesto. Atención a eso, en la modalidad arco compuesto. En este tema se presenta una inquietud general, y es el por qué con ese talento y esos resultados no se producen de la misma forma en los Juegos Olímpicos. Y la respuesta es sencilla, señores, así que no hay que atacar las redes sociales. La modalidad arco compuesto no hace parte del programa olímpico, y el que sí está es en los Juegos de Verano, el arco recurvo. Así que ahí está la respuesta. Con este 10 perfecto, Sara López consiguió su 6º título mundial, derrotando a la eslovena Toya Ellison, 147/145. Estoy muy feliz, esta era el final que esperábamos para una muy buena semana que tuvo mi equipo. No soy capaz de entender lo que acaba de pasar, estoy muy emocionada, fue una final muy reñida. Y a pesar de portar 6 medallas de oro, tiene claro que hasta ahora esto está empezando. Su gran objetivo, algún día competir con arco compuesto en los Juegos Olímpicos, una disciplina que aún no hace parte de las justas. Creo que falta mucho por hacer, mucho por trabajar. Quiero seguir trabajando por mi modalidad, quiero llegar a Juegos Olímpicos y quiero ser parte de ese grupo de personas que nos hagan llegar allá. Sara espera seguir consiguiendo logros en los Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y repetir esta imagen, en donde la bandera de nuestro país está en lo más alto.
José, usted me tiene una pregunta por ahí, hágamela al aire, sí, que me porque gusta. Es que es muy raro lo que está pasando y quiero que nos cuente sobre el Nacional y la polémica que hay, la molestia que hay por la convocatoria de Aldair Quintana. Y es que además él había dicho en una conferencia de prensa que quería estar convocado, ¿sabe? Porque ha venido haciendo las cosas muy bien. Se lo merece, y es que además para cualquier futbolista estar en la selección Colombia lo valoriza a él, es el sueño de ellos y además también al equipo. Ahí hay un interrogante que a mí me gustaría dejar y es, Nacional tiene en este momento un equipazo y eso se está viendo en la gran campaña que tiene. Si sus limitantes, porque la nómina no es chiquita, pero la limitante sí lo es en los arqueros. ¿Y qué pasa? Se va a perder juegos por fecha 13 de Liga y también el partido de ida de Copa Colombia. Y entonces, ¿por qué no trabajamos al interior y buscamos otro suplente? Porque sabemos que cuando hay un buen equipo, las posibilidades de estar en Selección Colombia son altísimas. Dejo yo ahí eso en puntica, pero miremos cuáles son las reacciones de este tema de convocatorias. Por atajadas como esta, o como esta, es que los hinchas de Atlético Nacional no están del todo conformes con el llamado de Reinaldo Rueda a Aldair Quintana, pues es que para muchos el portero es fundamental en el arco paisa y no confían del todo en el arquero suplente. Grave lo de Aldair, nos quedamos sin arquero. Aunque sea muy criticado por algunos, el arquero suplente está lejos. Nacional no debería prestar a los jugadores que son fundamentales en su posición, y por esas cosas es que podemos perder en Copa contra el Cali. Como estos hay centenares de tweets de los hinchas verdolagas que también les preocupa que el lateral Gerson Candelo haya sido escogido para representar al país por ser una pieza clave en el equipo antioqueño esta temporada. Otro de los cuestionamientos en redes sociales fue la no inclusión del lateral Jairo Moreno en la lista definitiva de Rueda. Lo que sucede es que Moreno se resintió de su rodilla en el partido de Pachuca contra Guadalajara el pasado 17 de septiembre, por lo que la razón principal del estratega habría sido no arriesgarlo para esta triple fecha de eliminatoria. Un datico antes de irme con otro deporte, les había contado ayer que Palmeiras, finalista para Copa Libertadores, y miren, Flamengo fue el otro, así que ya tenemos listísima esa final y nosotros les estaremos contando, por supuesto, de este tema. Cambiémonos ahora sí de deporte, porque les tengo que contar del colombiano Giovanni Urshela, que fue protagonista en el juego de su equipo, los Yankees de Nueva York, ante los Azulejos de Toronto. Vámonos con las imágenes. Pese a la actuación, que de verdad fue sensacional del cartagenero, su equipo cayó y sigue en duda su presencia en la postemporada. En la parte alta de la quinta entrada, Urshela bateó de hit para impulsar la primera carrera de su equipo, y en la bajada de la octava el colombiano tuvo una atrapada sensacional tras el batazo de Gurriel Jr. Hoy vuelven a repetir partido en la serie de la Liga Americana del Este, así que les contaremos más adelante, por supuesto. Y cambiemos ahora, salimos del béisbol para sumergirnos en el ciclismo, porque el español Alejandro Valverde volvió a la victoria en la tercera etapa del Tour de Sicilia y les contó que le arrebató el liderato de la competencia al colombiano Juan Sebastián Molano con un puerto de fuera de categoría, y el final en su vida, la etapa más dura de la prueba siciliana, se quedó en poder del español al sprint tras un recorrido de 180 kilómetros entre Terminé, Inmerese y Caronia. En la segunda posición entró el italiano Alessandro Covi y tercero llegó el colombiano Jonathan Restrepo. Valverde es el nuevo líder y el mejor colombiano es Jonathan Restrepo a 9 segundos. Hasta aquí la información deportiva. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Nos quedamos en casa para enseñarle a nadar a nuestros hijos, pero sin tocar el agua. Quisimos sentir la arena en los pies, pero no tenía mucho sentido. Hoy eso cambia. Llegó el gran finde para hacer ese viaje pendiente. Del 28 al 30 de septiembre, 72 horas de descuentos para decir yo voy. Ingresa ya a www.elgranfinde.com. Hola, soy Daniela Caballero y desde ahora estaré en la emisión central para analizar los sucesos del mundo, dando una mirada diferente al panorama internacional. Sigamos conectados 24/7 con información útil, dinámica y equilibrada en RTVC Noticias, emisión central de lunes a viernes a las 7 de la noche por Señal Colombia. Nos quedamos en casa para enseñarle a nadar a nuestros hijos, pero sin tocar el agua. Quisimos sentir la arena en los pies, pero no tenía mucho sentido. Hoy eso cambia. Llegó el gran finde para hacer ese viaje pendiente. Del 28 al 30 de septiembre, 72 horas de descuentos para decir yo voy. Ingresa ya a www.elgranfinde.com. Estás viendo RTVC Noticias, emisión mediodía.
Tras la publicación de J Balvin refiriéndose a los Latin Grammy, varios artistas se han pronunciado al respecto, Carolina. José, es que hay que tener en cuenta que el artista está nominado con la canción Agua en las categorías Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Pero aquí están los detalles de este enfrentamiento. Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido. Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir, todos porque somos un movimiento. Estas fueron las palabras que abrieron el debate sobre los premios que se entregan el próximo 18 de noviembre y las reacciones no se hicieron esperar. Para entender por qué estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammy? Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando? Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammy, pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot. Otro artista que dio sus declaraciones fue Yotuel, de la agrupación cubana Orichas. El día que tú logres que Colombia, o le hables al pueblo colombiano y tú te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción y no te estés pensando en los números y en visitas y en Spotify, entonces tú y yo estamos hablando de movimiento urbano. Mientras tanto, mi hermano, a mí la canción de Agua me gustó mucho, se la pongo a mi hijo y le encanta. Pero el hip hop nació, el movimiento urbano nació para muchas más cosas y entre ellas cambiar mentalidades. Don Omar también dio su opinión al respecto. Entonces, el menos que le mete de todo es el líder de la revolución. No hay peor tiniebla que la ignorancia. La única reacción de J Balvin ha sido el siguiente comentario en redes sociales. Respeto tu opinión. Este año en la ceremonia de los Latin Grammy se rendirá un homenaje a Rubén Blades. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Cántala conmigo. Con el tumbao que tienen los guapos. RTBC Noticias del Mediodía.